Muy buenas tardes amigos. Vamos a comenzar esta nota. Tiene un sentido muy especial esto porque como yo soy músico, esto tiene mucho que ver con la música. Y estas dos personas que me acompañan vienen de la localidad de Montevideo. Son amigos que hace mucho tiempo que los conozco y conozco también el desempeño que ha tenido cada uno de ellos. En este caso, ya vamos a hablar con ellos, lo vamos a presentar. Primero voy con Roberto Abel Capel, que tengo aquí a mi derecha, un gran músico, ha hecho un camino largo en su localidad dirigiendo la banda municipal. Así que buenas tardes, Roberto. Para nosotros los amigos Pichón, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes y bueno, el gusto es mío, por supuesto. Tener una invitación de otro pueblo para nosotros no es muy común, ¿viste? Así que yo se los agradezco de todo corazón. Pero y vos vine sos... con mucho gusto. Bueno, me alegro mucho. Pero vos sos una persona destacable en la zona. Sí, sí. Por la trayectoria. Y después vamos a contar un poquito el trabajo particular tuyo que tuviste para el sostén de tu familia, aparte de la música. Pero despacito, Sí, sí. ahora vamos a hablar con esta otra persona que te acompaña, que nos acompaña aquí y que también tiene mucho que ver con la música, porque es poeta este señor y ha logrado letra para temas, para música, y lo vamos a presentar. Me refiero a Juan René Gauna. ¿Cómo le va, Juan? Bueno, muy bien, aquí estamos. Bueno, me alegro mucho que haya podido venir los dos para tener en una sola nota acá poder juntar varias cosas juntas. Bueno, nosotros también estamos contentos de hacer saber algunas cosas que hemos logrado. Bueno, el propósito de esto es eso. Llevar en nuestro programa de televisión por cable, que tiene un nombre, el título de este programa, Sí. Variedades y valores de un pueblo. Ustedes son dos valores Claro. que tiene Montevideo. Claro, esto sería como un mensaje visto. Exacto, exacto. Bueno, tenemos que decir, por ejemplo, y vamos a comenzar con el mayor de los dos, y con respecto al tema de la música. Pichón, decime, ¿cómo comienza la carrera musical en tu pueblo? ¿Con la banda directamente? No. Yo termino sexto grado a los 12 años. Y el instituto secundario se funda, yo termino en el año 50, soy de la promoción del 50 de la Escuela Manuel Belgrano. El instituto secundario se había fundado en el año 48. Pero, claro, iba mucha gente al instituto, pero no era obligación. Hoy es obligación el secundario. Claro. Bueno, en ese tiempo no era obligación, a mí no me gustaba ir a la escuela. Y le dije a mi padre, digo, mirá, a mí no me gusta. Entonces voy a tener que trabajar, y viste cómo eran, y con toda lógica lo decían. Sí. Vas a tener que ir a trabajar. Bueno, sí, ahora elige, y me fui al campo con los tíos, porque yo tenía tiempo en el campo, qué sé yo. Y bueno, me encantó, a mí me encantaba hasta andar por el campo, viste. De chico me gustaba la casa, viste. Y bueno, me gustaba andar a caballo, todas esas cosas me gustaban. Pero dice el abuelo, con esto, dice, con esto no, tenés que ir a estudiar. Y llego al pueblo y no sé, escuchando a Feliciano Brunelli. ¿Te acuerdas de Feliciano Brunelli? Uy, cómo no me voy a acordar. Bueno, Feliciano Brunelli eran lo mejor de aquellos tiempos en Buenos Aires.
Feliciano Brunelli, en Rosario Atilio Cabestri. Claro. Era un musicazo. O Antonio Vicio. Antonio Vicio, sí. Y tenían esa orquesta. Pucha, y me gustó el acordeón. A los 13 años, a los 13 años, le dije a Rosario Varela, Quichú, le decían, tocaba el bandoneón, pero sabía música, sabía bastante música. Era de Te Montevideo. podía, sí, trabajaba en teléfono del Estado ahí en Montevideo. Y daba clases de música, enseñaba acordeón y bandoneón. Y empecé a ir ahí y enseñaba, tenía un programa lindo de enseñanza, porque se enseñaba, viste que hoy ya no se enseña solfeo, no te lo vas aprendiendo, viste. Claro, se va adelantando, el que quiere estudia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero te daban 6 meses, teoría solfeo y cosas. Y después mi padre me compró el acordeón y después decir a tu padre, después pasó un señor de Rivilli que ahora no recuerdo, que vendía acordeones, ahora no me acuerdo. ¿De Rivillo o de Corral de Busto? No era Tiesi, no era. ¿No era? No era Tiesi. Porque andaba... Tiesi pasó también, sí. Gran músico Tiesi, me gustaba, sí, gran músico. Di Rivilli era un hombre que tocaba el acordeón bien, pero no vendía acordeones. Y bueno, me compré un acordeón bastante pesado, 120 me acuerdo. Pero yo he sido fornido, ¿viste? Y empecé a trabajar ahí, teníamos el método Brameri. ¿Te acordás? Con ese aprendí yo también. Brameri, sí. Y empecé. Y bueno, y estando yendo, a pie con esas acordeonatas, había 10 cuadras de casa de Varela. Y si no, había que, en ese tiempo hacíamos reparto, teníamos caballos y jardines de reparto. Y teníamos otros vehículos que eran sulky y todas esas cosas. Y por no matar el sulky agarró el acordeón, el hombre me iba, y era pesado, ¿viste? Un día, en el año, porque eso empecé a trabajar el año 53. En el año, a fin del 54, al fin del 53 empecé a estudiar, al principio. Ya cuando se terminaba el año 54, que eran casi 2 años, yo salía, me rebuscaba en los bailes, que había baile, principalmente en la época de cosecha, cuando se trabajaba mucho en la bolsa. ¿Te acuerdas que era todo a bolsa en aquel tiempo, viste? Sí. Y claro, los obreros de la bolsa se andaban con un mango y hacían un baile y dale. Y un baile, pero todos los días había fiesta. Se tocaba en mitad de semana, el jueves, el viernes había otro baile allá, después el sábado había otro baile en otro lado. Y se hacían muchas fiestas familiares. Muchas familiares, sí. Y bueno, y nosotros en ese tiempo teníamos esa posibilidad. Vos te armabas un repertorio más o menos, que, viste, a mí me gustaba mucho, principalmente el repertorio de esa época me gustaba mucho, porque se tocaba de todo, viste. Ahora la cosa cambió mucho, ¿viste? Me gustaba porque, primero y principal, porque había trabajo. Y a nosotros nos venían, teníamos una buena entrada con la música nosotros, me acuerdo. Bueno, y una vez viniendo de Varela, que pasaba enfrente de la banda. Ya hacía a fin del 54, por ahí por diciembre. Y no hicieron vacaciones en la banda porque tenían la misión de que el 24 de mayo del 55 tenía que salir la banda. El 20 de mayo ya se decía que la banda tenía que salir.
Porque se estaba formando la Se banda. estaba formando. Ah, No sé, la municipalidad, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, la parte de la cultura. No es la parte de la cultura, digamos así. La idea fue del intendente mismo, Ah, entonces salió de ahí la idea de... Y bueno, eso fue en el año 55. 54, Ah, ahí fue. Y para ya a poquitos días ya salió, ¿viste? Salió ¿cómo se dice? Sale de la municipalidad, ahora no me acuerdo cómo. Bueno, y se dio. Y ya se consiguió maestro. Y se consiguió un maestro de un lado, no andaba, y otro y no andaba. Y fuimos a Ordoña, la remonta. Viste que había sí, había algo del ejército. del ejército, sí. Cuartel y todo. Sí, había un cuartel chico, ese. Y había un sargento ayudante. No, sargento primero. Y era un hombre que conocía de banda, tenía un oído impresionante. Vos tocabas una voz, él te tocaba la otra, tocaba la trompeta. Y escribía así, hacía los arreglos musicales. Sí. Y no tenía ni una partitura, ¿eh? Porque, viste, los arreglos musicales se hace la partitura, y después se hacen las partes para cada uno. Claro. Éramos 20. El comienzo tuvo 20. 4 clarinetes, 5 trompetas. Trompetas, 2 barítonos, que son los bombardinos, 2 trombones, 3 Jenny. Bueno, éramos 20, 21. Y un día pasaba yo y digo yo, ¿quién toca el bombo? Mirá, el bombo, y faltaba 3, 4 meses para salir, el bombo se fue. No quiso saber más nada, era Carlos Estrada. No quiso saber más nada, no quiso saber. Dice, ¿no querés tocar el bombo? Bueno, le digo, voy a tocar el bombo. Y es así que empezó con la banda tocando el bombo. Bueno, paramos ahí un ratito. Después continuamos desde el bombo en adelante. Sí. Ahora vamos a presentar a Juan René Gauna, que se dedica a escribir, a hacer poemas para música. Y este señor, Juan Gauna, ha tenido una gran participación también en la letra. El himno que compuso Pichón para Montebuey y Juan que hizo la letra, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo fue la inspiración, Juan, con eso? Bueno, yo siempre... ¿O cómo comienza la historia de crear la letra? Claro, Y yo siempre escribí, sí, y por suerte tengo una costumbre, termino lo que escribo, lo guardo y le pongo la fecha. Claro. Yo podría verme que me sorprendo yo desde la edad que he empezado a escribir, casi dejando la escuela primaria. Ah, Ya en la escuela bien. primaria, por lo general que uno le hace un verso a la maestra de 15, de quinto, Claro. bueno, Está bien. y ahí seguí, sí. Todo aquel que quería hacer algún escrito que tuviese alguna rima de algo, venía y me consultaba. Para mí era una cosa que me resultaba fácil. Juan, dígame, por ejemplo, usted ha compuesto varios poemas. Sí. Por ejemplo, ¿a quién le ha puesto letra, digo? ¿A qué tipo de música bailable, folclore? Yo hago un escrito, ¿no es cierto? Y después lo noto que puede ser para música con algún compás. Es decir, que no tiene un contenido poético profundo donde marca una línea, ¿no es cierto? Puede ser que tenga un compás como para ser bailado o para ser cantado. Y, por ejemplo,
¿usted prefiere cómo? ¿Le dan la música y usted le pone la letra o usted hace la letra No, para que le pongan la música? Yo hago letras para que le pongan la música. Con pedido de tema, por ejemplo, Sí, sí. ¿a qué se debe tratar la letra? Claro. Ya. Ese es algo agradable. Yo Claro. tengo esto que puedo decir, que lo que dice Juan es así, porque una vez hablando con Pichón, yo buscaba una letra que compuse un chamamé y yo le quería poner como título Río Saladillo. Y entonces Pichón me dijo, andá a verlo a Juan Gauna, que él te va a hacer la letra, porque incluso Juan nació en Saladillo, ¿es así? Claro. Bueno, sí. ahí está. Sí, Qué mejor que eso, ¿no? Soy saladillero. Entonces, bueno, Juan le puso la letra Sí. a ese chamamé que yo compuse. Y ahora estamos en camino, porque lo tengo que grabar y que Juan le quede la música que yo compuse más la letra que él le puso al tema y lo tenga de recuerdo. Claro, sí. Así sí, que sí, bueno, sí. estas son las cosas lindas que Claro, tienen sí. los autores y los compositores, Sí. donde queda Claro, siempre algo claro, guardado, claro. hecho por su propia Sí. creación. Claro. Bueno, seguimos con Pichón. Del bombo en adelante. Bueno, del bombo me metí en la banda. Ya sabía, había hecho 2 años de teoría y solfeo. No más que la teoría que tenía Varela era teoría de Rubertis y la que había en la banda era la teoría de Williams. ¿Entendés? Sí, método Y Williams. tienen algunas diferencias, ¿viste? Tienen otras. Bueno, pero la música es la música, ¿viste? Sí. Y bueno, el maestro me tomaba y veía que. ¿Sabes qué podía hacer? Me dice, podía ayudar con los más chicos. Me decía el maestro. Aurelio Plantey. De a poquito te iba metiendo. Sí. Y bueno, me gustó la banda, me gustó. Bueno, pasan cosas. Aparece la banda el 20 de mayo de 1954 en el Salón Espléndido, en el Salón de Cine del Lado Norte, que ahora ya no existe. Lindo salón, linda acústica, todo. ¿Qué? Calcular la banda con 20 músicos ahí. Era una novedad. Una novedad. El 20 de mayo de 1954. Y bueno, la banda, la gente. La primera salida a la calle, pero sin caminar, para formados en la plaza. Esa presentación fue en la parte norte, o sea, en el Salón Espléndido de la parte norte de Montevideo, y allá, como viste que la parte norte, que la parte sur, Sí. la presentación en la calle tuvo que ser en la Plaza Belgrano, que está en la parte sur, ¿viste? Claro, Así porque fue. había una disputa entre un siempre lado y había. el otro. Los chicos eran de los dos lados, ¿viste? Y los chicos no teníamos eso, pero la gente grande tenía eso de que el lado norte, el lado Sí, sur. todos lados. Y existió siempre, Sí, existió sí. siempre. Y existe Y todavía. existe, sí. Sí, no tengo claro de eso. Sí. Acá nosotros no tenemos ferrocarril, pero tenemos una calle que nos divide. Es lo mismo. Pero seguí. Y fíjate cómo es, ¿no? Y bueno, el 25 de mayo, del 20 de mayo que te dije, el 25 siguiente, en la Plaza Belgrano. Esa plaza rebalsaba, mira, rebalsaba. Nunca visto, gracias. Nunca visto. Y el himno nacional, y ese maestro era bueno, nomás que las cosas no anduvieron, bueno, no viene el caso, tuvo que irse.
Y empezaron a pasar maestros. Y vino uno, no pusieron de acuerdo con él. Y el maestro tuvo algunas cosas que la comisión tenía derecho, porque había una comisión protectora de la banda. Qué bueno. El único que el sueldo lo pagaba la municipalidad, el sueldo del maestro. Lo pagaron, pero había una comisión protectora que compró los instrumentos y compró muchos instrumentos y con su presidente como una protectora. Y bueno, el maestro no anduvo por cosas que no vienen al caso, ¿no? Claro, claro. Y lo fueron nomás. Y vino uno y no arregló, vino el otro, no arregló. Y vino vos te acordás que en el año 55, en septiembre, fue la revolución cuando destituyó a Perón, ¿vos te acordás de eso? Y muy poco, Bueno, chico. Bueno, Pero sí, tengo algo, de conocimiento tengo. Y aparece un maestro de Río Cuarto, porque los de la banda ponían avisos que faltaba un maestro ahí y todo. Y este hombre se enteró, este hombre de Río Cuarto, Domingo Dante Aspitia, y se vino a Montevideo. La pasión de la música, ¿no? Se vino a Montevideo. Y bueno, era un tanque, se sabía, Dios mío. Y bueno, y yo me presenté, yo era bombista, pero vamos a tocar el bombo, vamos, otra cosa, el bombo. Y dice, bueno, dice, mi papá fue a hablar con mi padre, y dice, bueno, si consigo un instrumento, vamos a ver que yo lo puedo pagar, lo compro, dice. Y me trajo un saxo tenor, me acuerdo. Lo trajo de allá. Y era un tipo hábil para todo, hábil para limpiar los instrumentos, desarmar. Y para tocar, y te digo, agarrar los métodos, se los pasaba a dar como. Un principal del ejército, ¿viste? Era del suboficial, pero la banda, o sea, los maestros ya cuando eran sargento ayudantes, principal y sargento ayudante ya eran maestros, ¿viste? Lo principal y lo sargento ayudante, ¿cuál es el mayor? Principal y ayudante, ¿no es cierto? No, eso no lo conozco. Bueno, sí creo que el último grado es sargento ayudante. Bueno, pero estos eran músicos graduados ya. Sí, sabían un toco, mira, armonía. Entonces me dice, cuando llega a los 20 años, yo tenía ya, él estuvo entre maestro y maestro, llegó cerca, yo tenía 19 años. Y hizo también como el primero, o sea que no hizo 2 vacaciones. Vino en agosto, septiembre vino y se quedó dando clases, no hubo vacaciones para la banda. Y preparó la banda. La banda tenía músicos que sabían más música. Los otros tocaba bien, ¿viste? Pero no era, estos sabían música, los músicos. Y me dijo, dice, ¿por qué no seguís la música? Dice. Y otro que el servicio, mira, dice, ¿usted a dónde va a revisar? Digo, a Río Cuarto. Y bueno, en el pueblo, nosotros íbamos del distrito 44 de Belleville, íbamos a revisación médica a Río Cuarto. Bueno, claro. Cuando vayas a Río Cuarto, me dio la dirección, andate a casa, que yo voy a ver si, no de salvarte, de hacer por ahí el servicio, cosas que puedas estudiar. Qué palanca, ¿no? Sí, fue palanca. Y así fue. Nomás que vengo yo a jugar al fútbol y me lesioné. Y estaba operado de menisco, ¿viste? Y como cuando me revisaron, vieron la herida que yo tenía, y dije, ¿qué pasó? Dice, jugando al fútbol. Y entonces me pintaron los dedos, pero para pasar a soldado de reserva, ¿viste? Así que me traje la libreta y volví a casa.
Y digo yo, bueno, si me llaman, me dijo el maestro, me dice, si te llaman, dice, venite para acá, porque yo voy a hacer lo posible que lo hagas por acá. Si te llaman, venite acá, que acá vas a poder estudiar. Yo te voy a buscar un saxofonista, un profesor, vos vas a poder... Y en el mismo ejército está lleno de gente que te puede enseñar, dice. Así me dijo. Resulta que me salvo el servicio. Me vuelvo a... Cuando llego a Montevideo, mi papá tenía panadería. Tenía panadería y era socio con Panadería La Popular de Capel Hermanos. El tío José Capel era secretario del Consejo Directivo de la Cooperativa Agrícola. Y dice, bueno, dice, yo ya los chicos tan grandes, ya, yo me voy a ir porque allá me buscaron si quería trabajar allá, dice, y aparte la panadería medio pesado, ya se hacían más grandes. Y me dice mi papá, dice, bueno, si querés, acá tenés esto, va a ser para vos, hacemos el contrato con vos de socio, dice. Pichón panadero. Pichón panadero. Y le digo, pero yo no quiero dejar... No, búscate algún maestro que te enseñe, no sé, viajar, no sé. Yo no quiero que dejes tampoco la música. Entonces, en Justiniano Posia había un tal Giovino Giabón. Era de Cruz Alta. Maestro. Así que, así como hacía de... Allá, estuve un tiempo, cuando estuve en Río Cuarto, un tiempo estuve con un primo en un pueblo cerquita de Río Cuarto que era Chucul y viajaba. Cuando mi papá vendió que me hizo socio, tuve que ir a Montevideo y de Montevideo viajaba a Pose a estudiar con el maestro Gabón, que estuve 2 años estudiando armonía, instrumentación, viste, todas esas cosas. Y bueno, eso fue en el año 60, 61. Ahí armamos la Jazz Tropical Bahía. Allá, esto tenía otro perfil, no Sí. era la banda. No, Jazz Tropical Bahía. Primero, antes de ir, habíamos armado un conjunto. Yo tocaba el saxo, estaba Verdelli, ¿te acuerdas de Verdelli? Sí. El acordeón, y baterista que es el Choco Alasia, y este también nos acompañaba a tocar la tambora, ¿te acuerdas? Sí. Se llaman Los Diamantes. Qué lindo. Y bueno, pasamos, y bueno, fui de conjunto en conjunto, y cuando no tenía las fiestas familiares. Está bien, todo pero, eso. bueno, contame un poquito porque eso me interesa seguro. Vos me hablas de la Jazz Bahía. ¿Eso fue más o menos 70 y pico? No, 60. Ah, 60. 60. ¿Y cuántos integrantes tenía en ese momento? 10. Éramos 10. ¿Con batería y todo? Sí, batería, contrabajo. Porque Piano lo hacía Verdelli, el piano ahí. Lo que tenemos un poco de conocimiento de música, sabemos que para la jazz la batería es fundamental. Ahí no hay vuelta. No era jazz. Hacíamos jazz y tropical. Ah, claro. Que andaba mucho en ese tiempo, tropical. Se trabajaba lindo, 5 o 6 bailes por mes. Y era buena guita, che, era buena plata. Sí. Y aparte de eso, había espectáculos mucho, porque había populares y había familiares. Entonces, ahí está la cosa. Claro, entonces... Y viste, esos conjuntos que eran improvisados, que vos te llevabas. ¿Te acuerdas de Negro Carrizo? El que tocaba el bandoneón. No me... Bueno, Negro Carrizo tocaba el bandoneón, había otros compañeros que tocaban, pero había 4 o 5 acordeonistas. Pichón, podés el sábado, vamos de fulano. Y se casa fulano allá, y así. Era una cosa que había laburo, ¿viste? Sí.
había puja también Sí. entre localidad y Sí. localidad por otros grupos. Sí. Entonces, Ah. cada cual Y eso siempre existió. se exigía más, Sí, eso levantar la calidad. siempre existió eso, sí. Bueno, y contame, seguimos con el tema banda. Ah. Y bueno, después de la orquesta, del grupo. ¿Cuándo comenzaste vos como director? Yo dirigí el grupo, nomás que no, yo hacía los arreglos musicales ya del grupo muchos, de la jazz y tropical. Ah, Porque en ese tiempo venían los arreglos ya hechos, ya venían Ajá. de en la partitura. venían las partituras listas, Sí, ya, sí. ¿viste? Sí, sí. No venían las partituras completas, pero venían todas las partes. Así que vos te llegaba uno, el que estaba encargado de la sociedad de autores y compositores era Verdelli, que él trabajaba en un escritorio, así que él mandaba y los temas que hacíamos, ¿viste? Y todas esas cosas. Y bueno, Una gran persona, Enea, ¿no? sí, tenía... Era poco bohemio. Sí, Yo me acuerdo. sí, le gusta. Le gustan todos. Sí. Pero bueno. Bueno, pero eso fue del 1 de mayo, del 24 de mayo de 1960 en el Club Social de Camilo Aldao. La primera actuación de Jazz Tropical Bahía. Y el 25 de mayo, el baile del 25 de mayo lo hicimos en Salón Belgrano de Montevideo. ¿Viste? 2 bailes seguidos con la orquesta. Pero empezó en Camilo Aldao. Qué lindo. Pero vos sabés que fue una de las primeras orquestas de ese tipo, por todo, porque había Marco Juárez, que era Copacabana, Claro. en Poche había Copacabana, después en Camilo Aldao también, creo, no me acuerdo, en Camilo Aldao también hubo, pero nosotros fuimos los primeros de ese estilo. Y teníamos en Camilo Aldao un éxito, gustaba mucho, mucha gente. Había pegado bien el primero. Sí, había pagado bien. Esto fue hasta del 1 de mayo hasta los carnavales del 64. Después se desarmó, chicos se fueron de ahí. Uno fue artista de cine, teatro y cine, que era Lorenzo Quintero. No sé si vos lo habrás sentido más. No lo sentí, no me da por Sí, bueno, Lorenzo Quintero era el trombonista que teníamos nosotros, era un trombón de vara, y se fue a estudiar. Bueno, era uno menos, y después ya se fueron repartiendo así, ¿viste? Esto es 64. ¿Cuándo fue? 68, 67, estuve ayudante de la banda. Tampoco no se conseguía maestro. Cuando entra como intendente don Pedro Carleta, que había sido gerente de la cooperativa agrícola, pero si vos estuviste con una orquesta, ¿por qué no te encargó vos de la banda? Y bueno, es otra cosa. Y me dijo, no. Era así, viste, papá, hacete cargo. El año 68. Ahí arrancaste. Ahí empecé con la banda, pero, te cuento. En el año 68, todo el año lectivo, me acuerdo, yo me casé en el 66. Y todo el año 68, en el año 68, todo el ciclo lectivo, estuve en la banda, que es donde está ahora, que anteriormente era dispensario. ¿Viste? Dispensario en Municipal. Sí, dispensario. Bueno, y estuve un año. Viene que me invitan a mi padre a formar una panificadora con 4 socios de la panadería, ¿viste? Y dice, vamos a probar, dice mi padre, dice. Puede que...
Ahí te empezó a restar tiempo para la música, ¿no? Sí. Yo había dirigido el año 68, me había ido muy bien, muy bien. Y el año 69 nos tuvimos que reunir, mi papá, yo era socio de mi padre, y mi padre fue a una reunión y dice, ¿qué te parece Petizo? Petizo me decía siempre. ¿Qué te parece Petizo? ¿Se podrá hacer esto? Y qué sé yo, probemos. Claro, para estar en la planificadora tengo que dejar la banda. No podía, porque yo tenía que cumplir otro horario. Qué problema, ¿no? Sí. Y bueno, hablé con el gerente de la empresa y bueno, si hay otros trabajos y todo. Bueno, vinieron unos de Belleville, Martínez, y yo me fui a la panificadora. Y la panificadora no prosperó con los 4 socios, porque los que trabajábamos éramos 2 nomás, ¿viste? Y esos 2 después, eso entró, habrá estado 9 meses más o menos y se abrieron. Porque había que cumplir mucho horario y ellos en sus casas, así que habíamos puesto un poco cada uno de elementos para trabajo y cada cual se llevó lo suyo. Y nosotros éramos 2 socios en la panificadora, que estuvo también 4 o 5 años, también anduvo bien, hasta que el dueño decidió irse al sur y yo me volví a mi casa para la panadería. Así que quedé como panadero. ¿Y ya como director de la banda? No, pará. La banda participó cuando podía. Iba a tocar cuando podía. Porque la panadería era una panificadora que trabajaba bolsa y bolsa, para cómo se habían puesto a llevar a otros lados, llevar al campo, ¿viste? Y bueno, pero la sociedad, las medias no sirven ni para el invierno, muchas veces molestan. Cuando termino todo eso, vuelvo a mi casa en el año 73. Me acuerdo siempre el 11 de marzo, el día que subió Cámpora al poder. ¿Te acuerdas? Cámpora, ese día. El día domingo ganó las elecciones, el lunes asumió Cámpora al poder. Yo asumí a mi panadería de nuevo. Eso fue en marzo, en agosto falleció mi padre. Y bueno, se fueron acomodando las cosas. Yo me había casado en el 66. Mi señora trabajaba, más que yo. Te puedes imaginar que yo salía mucho. Mi señora, si tiene que hacer pan, si tiene que cocinar pan en el horno, hornea, todo. Lo que hacía un hombre. Qué lindo, ¿no? Sí. Eso es sí, buenísimo. Sí. Yo te digo francamente, como trabajo... ¿No te faltó nunca? Nunca me faltó, no. Ahora tiene un hurón en este bolsillo y una comadreja en este otro bolsillo. Ay, bueno, eso es lo que hace. Bueno, pero gracias... Sí. Sí, porque sí. A mí me gusta desparramar, ¿viste? Y comprarme lo que me gusta, ¿viste? Bueno. Yo soy así, ¿viste? Y a ella le duele. Bueno. Pero yo estoy conforme con eso, ¿eh? Pero por supuesto, tenés que estar orgulloso de eso. Después continuamos. Juan, ¿cuánto usted le ha escrito tema a algún grupo más o menos de renombre? ¿Ha trabajado o ha hecho letra para grupos de la zona? ¿Qué recuerda? ¿Cuántos temas, por ejemplo? Y yo los temas no sé bien, pero no los cuento. Pero debo tener como 7, 8 temas que andan dando vuelta. Grabados ya. No, todos que los llevaron para cantar, pero grabados nunca. Lo único que se nos ocurrió a nosotros fue grabar, escribir el ¿cómo es? El himno. El himno. Si no, yo escribo
Bueno, escribo cosas Para cualquiera, para- no, aunque no sea para música, No, poema. Exactamente, yo por ahí viene alguien y le escribo algo que después el chico bailé en la escuela, que después evité eso porque le estoy haciendo, en el fondo está mal, porque yo creo que la maestra le llama la atención porque nota que no hace... No al lo ha hecho chico- él. Claro. pero eso, y después una cosa que a mí me gusta, Juan, y eh, como estuvimos hablando con Pichón acá, Sí. tenemos que decir, sí. su forma de vida, su sustento Sí. económico de toda la vida ha sido electricista usted, ¿verdad? Yo sí, empecé a los 12 años, gracias a Dios entré en un taller que creo que fue un hombre que marcó lo que es un taller cuando hay una persona atrás que sabe, que es Olindo Durelic, un Oh. un señor de Cruz Alta. Tenía un conocimiento extraordinario. Sí, sí. Y después me di cuenta yo que iba más allá de lo estudiado. Un señor viaja a Italia y compra allá por el dibujo una radio. Resulta que cuando lo saca acá la radio no estaba, era el modelo de la cosa y adentro un paquete con todo para armar. Ah, claro, en aquel tiempo era así. En aquel tiempo. Sí, sí. Entonces lo trajo y digo, ¿cómo va a ser Olindo? Ah, ya me lo rebusco. Busco un manual Claro. de conocimiento ¿Cómo armar el circuito? del idioma eléctrico y se armó una radio. Yo me fui el sábado casi de noche a casa. El lunes cuando voy sentí, estaba la radio marchando. Bueno. Hay algunos que tienen un conocimiento nato y Sí. después dice uno, ¿cómo se hace? ¿Cómo puede ser? Es que siempre fue así. Sí. El hombre es el creador de todo. Sí, sí. No es el libro, porque el hombre es el creador del libro. Y debemos convenir, René, que hay personas que ya nacen con un don Por eso. y le es mucho más fácil, Claro. le va saliendo de adentro Claro. lo que puede llegar a ser sin que a lo mejor estudiar tanto, ¿no? Claro. Y lo que usted me está hablando Sí. seguramente era de un receptor a válvula. Sí. Porque después vino a transistor y ese trabajo lo hice yo también. Claro, después cuando aparecieron los transistores más fácil. Sí. Uno pedía Rosario tal radio que estaba en el coso y venía todo y se ponía a armar. Yo pasaba película en el cine y miraba por la ventanita de allá arriba el chico que era el hijo del dueño del bar, estaba con un soldador, el papel soldando y se armaba la radio. Le armaba para bocanera, le daba el papel y todo y armaban radio. Bueno, vamos a hacer un cortecito porque vamos a ir a la publicidad en este programa, pero cuántas cosas lindas estamos contando con estas dos personas, porque aquí llevamos adelante en paralelo el trabajo que realmente tuvo cada uno de ellos durante toda la vida para mantener su familia, formar su familia, y también está la pasión, que para Pichón fue la música y para Juan Gauna la poesía. Nos vamos un ratito y volvemos.